Estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante: la conexión entre la teoría del delito y las distintas etapas del proceso penal guatemalteco. En ese sentido, entonces, quiero decirles que el proceso penal guatemalteco es un instrumento del derecho procesal para aplicar el derecho penal, en el entendido que el derecho penal es aquella rama del derecho que se encarga de regular los delitos y las penas. El proceso penal, entonces, es aquel instrumento del derecho procesal, aquel instrumento del derecho adjetivo que se encarga de aplicar esa rama del derecho, el derecho penal. En ese sentido, entonces, vemos que dentro del derecho penal, en el caso del proceso penal guatemalteco, como en la mayoría de procesos penales modernos, tiene una naturaleza de ser un proceso penal de carácter garantista. Al ser un proceso penal de carácter garantista, entonces lo que vemos es que existen una serie de principios que deben respetarse. Y esos principios y esas garantías deben estar presentes en el proceso penal. Y para eso entonces existe toda una estructura científica, una estructura teorética que sirve de base, de bagaje necesario para la aplicación de esos principios en el proceso penal. En el caso del proceso penal guatemalteco, entonces, vemos que tiene una serie de etapas y se encuentra inmerso, enclavado dentro del llamado procedimiento común. El procedimiento común guatemalteco tiene una serie de etapas: etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio oral o público, que es el verdadero proceso penal, la etapa de impugnaciones y finalmente la etapa de ejecución. Entonces, cuando hablamos del procedimiento común con sus distintas etapas, partiendo desde la fase preparatoria, fase intermedia, juicio oral público, impugnaciones y debate, vemos que el verdadero proceso penal inicia en la etapa del juicio oral y público. Sin embargo, existen otras etapas anteriores que van a preparar la consolidación o la sustanciación del proceso penal: la fase preparatoria y la fase intermedia. La fase preparatoria, a su vez, se subdivide en investigaciones preliminares, instrucción y etapa conclusiva. Esto es muy importante entonces entenderlo. ¿Por qué? Porque el proceso penal lo que trata de averiguar es la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad si existió o no existió la comisión de un hecho que reviste las características de un delito. Pero un delito, dentro de la ciencia del derecho penal, tiene una serie de presupuestos, elementos y categorías dogmáticas que lo llevan a consolidarse como tal. En el caso de la teoría del delito aplicada a un proceso penal garantista, como es el caso del proceso penal guatemalteco, es la teoría finalista del delito la que se aplica. En la teoría finalista del delito encontramos ciertas categorías dogmáticas: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Muy importante. Esos elementos entonces nos van a servir para entender los actos y las etapas del procedimiento común penal. Vemos así entonces que si el proceso penal tiene como objetivo fundamental averiguar la verdad de la comisión o no de un hecho que reviste las características del delito, es menester entender lo siguiente: el delito existe hasta que la sentencia está debidamente ejecutoriada, tal como lo establece el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que toda persona inocente, mientras no se declare su responsabilidad en sentencia penal debidamente ejecutoriada, aquella sentencia firme que ya no tiene lo susceptible de ser impugnada dentro de la jurisdicción ordinaria. Esa es una sentencia penal condenatoria firme. Ahí se declara responsabilidad, ahí hay delito. Antes no hay delito. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va conectando la teoría del delito en la ciencia del derecho penal con el procedimiento común y con el proceso penal que está enclavado dentro de ese procedimiento común. El delito existe hasta que hay una sentencia penal condenatoria firme, hasta el final. Pero, ¿qué es lo que existe antes? Bueno, vamos a ver. Cuando se da la primera noticia, la noticia criminal, a través de los actos introductorios que establecen los artículos 297, 302 y por supuesto el 304 del Código Procesal Penal, como la prevención policial, el conocimiento de oficio, la denuncia, la querella, a través de los actos introductorios vemos entonces la noticia. ¿Pero noticia de qué? ¿De un delito? No, de un delito todavía no. La noticia de un hecho. Un hecho, ¿por qué? Porque es una circunstancia que está acaeciendo en el mundo exterior, pero no sabemos si se le puede atribuir a una persona o no. Si no sabemos si le puede atribuir a la voluntad de un ser humano, todavía no se puede hablar de que sea un acto, es un hecho. Pero es un hecho punible. ¿Por qué? Porque de ser comprobado que es atribuible a una persona, será sancionado con una pena. Es un hecho punible. Entonces, lo primero que tenemos entonces en cuenta
es ver que a partir de la noticia criminal, denuncia, querella, prevención policial, todos esos introductorios, inician las investigaciones preliminares y llegamos a la primera etapa de la fase preparatoria. En esa primera etapa, la fase preparatoria, entonces lo que tenemos es la noticia criminal y hay un hecho punible. Se empiezan a dar las investigaciones preliminares, a reunir lo que son todavía no los elementos de convicción, sino los medios de, todavía ni siquiera medios de investigación, sino los indicios, los hallazgos, los restos, los rastros, los vestigios, todos aquellos elementos que al incorporarse al procedimiento común, al incorporarse, al ser embalados, a incorporarse, a iniciar la cadena de custodia, se van a convertir en medios de investigación y que al ser comprobados por medio de los expertajes correspondientes se van a convertir en elementos de convicción. Pero una vez que ha iniciado entonces las investigaciones preliminares y tenemos esos elementos, esos indicios, esos vestigios, esos restos, empiezan a hacer investigaciones preliminares. ¿Para qué? Esto va a servir para establecer si ese hecho punible puede ser atribuido a una persona. Entonces, encontramos los primeros elementos del delito, la acción y la tipicidad. La acción es ese acto humano voluntario que causa el resultado y que está dirigido a un fin de carácter ilícito. En este caso, la conducta tiene que estar subsumida en una descripción. La norma penal describe ciertas conductas como típicas. Ahí tenemos el segundo elemento, la tipicidad. Cuando la tipicidad, la norma jurídica selecciona las normas penalmente relevantes como típicas, entonces si se produce una conducta humana que es acorde, sumible dentro de esa conducta típica, tenemos que hay una acción típica. Si hay suficientes elementos racionales, de acuerdo a los indicios, los hallazgos, los restos, los vestigios, los rastros, que nos ayudan a dar la suficiente evidencia de que hay motivos racionales suficientes para que una persona pudo haber cometido ese hecho punible, entonces encontramos de que hay un acto típico y ese acto típico nos da entonces la posibilidad de evolucionar a la siguiente etapa, que es el autoprocesamiento. Y el autoprocesamiento es cuando se liga formalmente al proceso a la persona porque se considera que hay motivos racionales suficientes para creer que pudo haber cometido el hecho punible, porque hay un acto típico, autoprocesamiento. A partir de ese momento pasamos a la segunda etapa de la fase preparatoria de las investigaciones preliminares y llegamos a la fase de la instrucción. Por medio del autoprocesamiento inicia la instrucción. Y en esa instrucción se van a reunir todos los elementos de convicción necesarios para poder concretar la acción penal. La acción penal procesal, que es la facultad de pedir el enjuiciamiento. Entonces, durante la etapa de instrucción se van a reunir los elementos de convicción para establecer de que el acto típico es injusto, es decir, que es contrario al reglamento jurídico, que no hay causas que lo justifiquen. Y entonces encontramos en esa etapa de instrucción una amalgama con una tercera categoría de teoría del delito, que es la antijuridicidad. Entonces, si se reúnen los elementos de convicción, ya esos medios de investigación que ya se incorporaron al procedimiento y que sufrieron los expertajes correspondientes y dieron y comprobaron la existencia de esos medios de investigación, entonces tenemos elementos de convicción. Esos elementos de convicción van a venir a sustentar que hay una acción típica antijurídica, hay un injusto. Pasamos del ilícito penal, del acto típico que fundamentó el autoprocesamiento y que permitió pasar de la fase de las investigaciones preliminares de la instrucción, y en la instrucción ahora tenemos la posibilidad de poder pasar a la etapa conclusiva. ¿Por qué? Porque entonces si hay un acto típico injusto y se han reunido los elementos de convicción que nos dicen que hay probabilidad, que hay posibilidad de probar en juicio la culpabilidad, de atribuir la responsabilidad del injusto a una persona, entonces se llega a la etapa conclusiva. Y el ente persecutor, en el caso de Guatemala, el Ministerio Público, concreta la acción penal, formula acusación. ¿Por qué? Porque ya no hay solamente un hecho punible, ya no solamente hay un acto típico, o sea, un delito penal, sino que hay un acto típico antijurídico, hay un injusto penal y existen los suficientes elementos para que se puedan probar en juicio la culpabilidad, la responsabilidad de ese injusto atribuido a una persona. Entonces, ahí tenemos la fase de etapa conclusiva, pasamos de la fase de instrucción a la etapa conclusiva. Se formula acusación y luego, al presentar la acusación, entonces se abre la fase intermedia. En la fase intermedia se permite que las partes presenten sus respectivas objeciones a la acusación. Esa etapa intermedia es el filtro del acto conclusivo, porque aquí se va a depurar si realmente la acusación está debidamente fundamentada y si no tiene vicios. Y si no tuviera vicios, está debidamente fundamentada, entonces en esta etapa intermedia, al agotarse el filtro, nos da la posibilidad de que el juez contralor de garantías constitucionales admita la acusación y dicte una autoapertura a juicio. Se señala día y hora para que inicie el debate oral público. Ahora sí, inicia el proceso penal, existe el injusto penal formalmente hablando, y entonces se abre a juicio. ¿Para qué? Porque ahora que ya sabemos que hay una acción típica antijurídica, ahora en el juicio oral y público se van a diligenciar los medios de prueba para demostrar la culpabilidad. Ese elemento fundamental
atribuir la responsabilidad del injusto penal a una persona. Entonces, en el juicio oral y público se van a presentar esos elementos de comisión ya como medios de prueba, y esos medios de prueba ya admitidos, porque reúnen todas las calidades que la ley establece, se diligencian. Al diligenciarse, si logran acreditarse los hechos, entonces se llega a la sentencia, se probó que existe la culpabilidad, es decir, que se atribuye la responsabilidad del injusto penal a una persona, y entonces llegamos a la sentencia penal, y en la sentencia penal entonces sí se declara la existencia del delito. ¿Por qué? Porque se declara la atribución del injusto a una persona, se declara la responsabilidad de una persona. Entonces, al declararse la responsabilidad de una persona, ya existe el delito. Y esa sentencia pues, puede ser objeto de impugnación, apelación especial y casación. Al ser objeto de impugnación, apelación especial y casación esa sentencia penal, entonces todavía pueden haber filtros para determinar que efectivamente hay una calificación jurídica eh, excelente y que no ha habido ningún quebrantamiento de las reglas de una crítica para valorar la prueba, ni ha habido un quebrantamiento de formas procesales absolutas, y que la calificación jurídica haya sido concerniente a la ley penal. Y en ese sentido, entonces, al llegar a la sentencia penal ejecutoriada firme, se declara la responsabilidad de una persona y existe el delito. Y entonces vemos cómo se han amalgamado cada una de las categorías dogmáticas: delito, acción, tipicidad, antipublicidad, culpabilidad, y que entonces en las declaraciones de responsabilidad se le tiene que subir la pena. ¿Por qué? Porque hay punibilidad. Vemos claramente cómo se van amalgamando todas las categorías del delito con las distintas etapas del procedimiento común hasta llegar al juicio oral, penal y público. Aquí vemos entonces la función extraordinaria de la teoría del delito para entender y comprender las distintas etapas del proceso penal guatemalteco, desde su inicio hasta su finalización. Tenemos entonces una sentencia penal condenatoria firme, debidamente ejecutoriada, que ya llegó a la calidad de cosa juzgada, ya no es susceptible de ser impugnada por ninguna vía en la jurisdicción ordinaria, y entonces se declara la responsabilidad de una persona según el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Existe el delito. ¿Por qué? Porque se han agotado las etapas del proceso y también se han ido corroborando estas categorías dogmáticas de delito para decir que hay delito. Esta es la función necesaria de la teoría del delito en un proceso penal garantista, como es el caso del proceso penal guatemalteco. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con esta cápsula. Si ha sido de su interés, pues recuerden suscribirse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, darle pulgar arriba, me gusta, para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad para ustedes, tanto derecho penal, derecho constitucional, filosofía del derecho y otras ramas del derecho muy importantes. Ha sido un gusto compartirles y los esperamos en próximas cápsulas que tienen temas o que tratarán temas igual de importantes y que están conectados con esta rama del derecho y con otra rama del derecho. Así que ha sido un gusto compartirles. Así que saludos a todas y a todos.